Ahí creo que está grabando. Y vamos a compartir pantalla y vamos a empezar con la clase de hoy. Esto es... Vamos a compartir la pantalla 2. Bueno, ustedes ven una pantalla que dice reacciones de óxido-reducción, un breve repaso. Sí. Bueno, bárbaro, entonces empezamos. Bueno, como les decía, la idea de hoy es ver procesos que involucran reacciones de transferencia electrónica para usar en titulación. Como siempre, lo que vamos a querer es que la reacción esté fuertemente desplazada a producto y se produzca en forma rápida. En este tipo de reacciones tenemos una especie que pierde electrones, y por lo tanto se oxida, y a esta especie que se oxida la denomino reductor, y hay otra especie que gana electrones y se reduce, y la denomino oxidante. Una cosa importante que nosotros habíamos visto en este tipo de reacciones es que tenemos que ver, tenemos que de alguna manera, cuando nos encontramos con una reacción, identificar cuál es la especie que se reduce, cuál es la especie que se oxida, y para eso teníamos una serie de reglas que nos eran muy útiles para poder abordar el problema. Y esas reglas las resumí acá, y básicamente son: considerar que el estado de oxidación de todos los elementos en cualquier forma aleotrópica es cero, por ejemplo acá en zinc, no tiene electrones de más ni protones de más. Luego abordar el oxígeno, y entonces el estado de oxidación del oxígeno es -2 en todos los compuestos, excepto en los peróxidos, que lo considero -1, o cuando está combinado con fluoruro, que lo considero positivo. El otro elemento de referencia es el hidrógeno, que lo considero +1 en todos los compuestos, excepto cuando forma hidruros metálicos, que lo considero -1. Entonces, con este set de reglas lo que hago es deducir qué pasa con los otros. Por ejemplo, todos los estados de oxidación se escogen para que la suma algebraica de los estados de oxidación sea igual a la carga neta de la molécula o ion. Veamos este ejemplo. Acá tengo el ion hipoclorito. Entonces, el ion hipoclorito tiene carga -1. Y yo ya sé que al oxígeno le tengo que asignar, en este caso, -2. Entonces, ¿cuánto tiene que tener de carga el cloro para que la carga total del ion sea -1? Bueno, acá tengo -2, tengo que llegar a -1, y por lo tanto acá este cloro tiene que tener una carga +1 en este caso. Y así voy a tratar de determinar el estado de oxidación de cada átomo en la especie que estoy estudiando. Bueno, la otra cosa que es importante es el balanceo de estas reacciones, y una cosa que es de mucha ayuda, una cosa que es de mucha ayuda es que puedo separar esta reacción en hemirreacciones, o sea, en una hemirreacción que contempla el proceso de oxidación y las especies que involucran el proceso de oxidación, y otra hemirreacción que involucra a las especies que están involucradas en la reducción. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar sistemáticamente con esto? Primero, identificar las especies que son oxidadas y reducidas. Escribir una hemirreacción por separado de cada una de ellas. Balancear estas reacciones con respecto a los átomos y a la carga. Y luego combinarlas para tener la reacción completa. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, en este ejemplo, lo que yo tengo es agua oxigenada que reacciona con yoduro para dar agua más yodo en medio ácido. Entonces,
lo primero que tengo que hacer es identificar quién se oxida y quién se reduce. Entonces, vuelvo a escribir la reacción y empiezo a ver cuáles son los estados de oxidación de cada uno de los átomos que integran esta reacción. Entonces, yo lo que tengo en el agua oxigenada es que el hidrógeno va a estar como protón, y como tengo dos protones, va a haber dos cargas positivas. Y el oxígeno, como hace parte de un peróxido, va a tener una carga de -1. Como hay dos oxígenos, la carga total de esto va a ser -2. El agua. Acá, el agua, el protón sigue teniendo +1, pero el oxígeno pasó a -2. Entonces yo acá lo que tuve es una reducción del peróxido del oxígeno en estado de oxidación -1 a un estado de oxidación -2. Entonces, esta es la reducción. Bueno, el yoduro tiene acá carga -1 y acá va a pasar a carga 0. Por lo cual, este es el proceso de oxidación. Entonces, ¿qué hago ahora? Escribo mis reacciones por separado. Por un lado, tengo agua oxigenada más electrón que tiene que dar agua, y por el otro, yoduro que va a dar yodo más electrón. Entonces ahora, cada una de estas reacciones las voy a equilibrar. Y esto es de la siguiente manera. Escribo la reacción y yo lo que veo acá es que hidrógeno 2 andaría muy bien, pero que acá tengo oxígeno 2 y oxígeno 1, con lo cual tengo que poner algún oxígeno más. Por lo tanto, para poder hacer eso, lo que voy a tener que hacer ahora es poner 2 hidrógenos más, porque ahora hay 4 hidrógenos de este lado. Entonces, sumo 2 protones, porque en particular yo sé que esta reacción se hizo en medio ácido. Bien. Ahora lo que me queda, los átomos están balanceados y lo que me queda es balancear las cargas. Y entonces yo tengo 2 cargas positivas, acá tengo 0 cargas, y por lo tanto acá lo que tengo que tener es dos cargas negativas para que el balance me dé 0 de este lado. Y acá ya tengo completa la reacción que corresponde a la reducción, la hemireacción que corresponde a la reducción. Vamos con yodo, y yodo tengo yoduro que pasa a yodo 2, por lo tanto lo que tengo que hacer de alguna manera es equilibrar el número de átomos de yodo, y luego lo que tengo acá son 2 cargas negativas, por lo tanto se tienen que preservar 2 cargas negativas de este lado, es 2. Bueno, una vez que tengo las dos hemireacciones balanceadas, lo que hago es combinarlas. Y por lo tanto, sumo las dos hemireacciones y obtengo una cosa de este tipo, donde tengo 2 electrones de este lado y 2 electrones de este lado que se van, y ahora la reacción me quedó completa. Y fíjense que está balanceada en los átomos y está balanceada también en las cargas, porque acá tengo 2 cargas positivas y acá tengo 2 cargas negativas. Otra cosa más que quería comentarles es que este es un ejemplo relativamente sencillo, porque el número de electrones que intercambia cada hemireacción es el mismo. Pero supongamos que nosotros hubiéramos intercambiado, en vez de oxidar yoduro, hubiéramos oxidado plata 0 a plata más. Acá hubiera sido un electrón solo. Entonces, lo que tengo que hacer yo para equilibrar las cosas es la reacción de plata, multiplicarla por 2, para que intercambie el mismo número de electrones, y acá, algo que es trivial, multiplicar esta por 1, porque la plata hubiera intercambiado un electrón. Por ejemplo, si hubiera sido bismuto 0, que pasa a bismuto 3, acá hubiera sido 3 electrones, y por lo tanto, esta la tengo que multiplicar por 3, y esta la tengo que multiplicar por 2, de manera que queden 6 electrones dando vuelta de cada lado, y se cancela. Esto entiendo que ya es la tercera vez que lo ven, porque lo tienen que haber visto en química del ciclo básico, en química general, y ahora lo vemos de vuelta. Bueno, esto ya no esto lo vieron en química general, y lo que es interesante de estas reacciones de óxido-reducción es que son capaces de producir energía eléctrica
a través de la construcción de lo que se llama celdas galvánicas, o más vulgarmente como pilas. Una celda galvánica, en particular, es un dispositivo en donde yo separo el sistema en dos. En una parte del sistema se produce la reacción de reducción y en la otra parte del sistema se produce la reacción de oxidación. Esto se puede hacer conectando las dos partes del sistema a través de un conductor electrónico, que es simplemente un cable metálico, y un puente salino, que lo que va a hacer es llevar la corriente eléctrica a través del movimiento de iones. Y las interfaces en cada uno de estos sistemas va a ser un sólido que puede intercambiar electrones y que en este caso particular es cobre y zinc. En este caso el cobre 2 se reduce para dar cobre 0 y el zinc 2 se oxida para dar zinc 2 más. Y entonces lo que yo tengo es un sistema que en este compartimento está generando iones positivos y por lo tanto se tienen que compensar, y en este compartimento están desapareciendo iones positivos y por lo tanto tengo un exceso de iones negativos y estos se tienen que ir. Y bueno, y lo que hacen los iones es equilibrar las cargas en la solución. Otra cosa que también es importante recordar es que una celda galvánica puede producir energía y que el proceso donde se produce la reducción se denomina cátodo y tiene signo positivo, y donde se produce la reducción, este electrodo se denomina ánodo y tiene signo negativo. Ahora bien, otra cosa que también que habíamos visto en química general era que el pasaje de esta corriente eléctrica puede generar trabajo eléctrico, y que ese trabajo eléctrico por lo general lo medimos en una unidad que es el volt, y el volt no es otra cosa que es la cantidad de trabajo de un joule por cada unidad de carga, coulomb, que pasa por el sistema. Ahora bien, ¿qué es un coulomb? Un coulomb es el equivalente a un pasaje de carga de 10 a la menos 5 moles de electrones. Y entonces, lo que yo tengo, que cuando pasan 96.500 coulomb, pasa un mol de electrones. Y por lo tanto, yo puedo sacar el trabajo eléctrico de una reacción, por mol de una reacción química, sabiendo la diferencia de potencial que produce esta reacción multiplicada por el Faraday y multiplicada por el número de electrones que intercambia. Esto es la combinación de dos mundos. Por un lado, los físicos y los ingenieros quieren sacar el trabajo eléctrico que yo saco de una pila. Y por otro lado, los químicos queremos saber cuántos moles necesito de estas sustancias que forman las pilas para poder sacar un trabajo eléctrico. Entonces, ellos trabajan con volt porque saben que pueden sacar una determinada cantidad de trabajo por cada unidad de carga que pasa. Mientras que nosotros lo que tratamos de hacer es ver cuánto es el trabajo que se obtiene multiplicando por el Faraday para saber cuántos moles necesito para sacar una determinada cantidad de trabajo. Y por último, el trabajo que es capaz de realizar esta batería se denomina fuerza electromotriz. Y eso también son todas cosas que tuvieron que haber visto en el curso de química general. Bueno, una cosa muy interesante con esta cuestión de poder dividir el sistema en dos y hacer mis reacciones, es que yo las puedo combinar libremente y puedo generar entonces una tabla de potenciales de reducción, y como siempre necesito dos componentes, dos en mis reacciones, hay una que uso de referencia, y habíamos elegido, o mejor dicho, la comunidad científica hace muchos años atrás, eligió
la reacción de 2 protones más 2 electrones que da hidrógeno como el 0, como valor de referencia. Y entonces lo que uno hace es construir una tabla donde tiene reacciones que que tienen una gran tendencia a reducirse. Por ejemplo, el flúor 2 tiene una gran tendencia a formar fluoruro, el agua oxigenada tiene una gran tendencia a pasar a agua, y estas sustancias se denominan agentes fuertemente oxidantes. Mientras que en el otro extremo tengo sustancias como el litio, como el sodio, que se oxidan muy fácil, y estas sustancias se dicen que son reductores fuertes. En particular, por ejemplo, nosotros en química analítica utilizamos amalgama de zinc, que es una especie fuertemente reductora, para hacer algunos tipos de determinaciones. Entonces, en base a estos potenciales, vamos a tratar de analizar cómo es una curva de titulación. Una cosa más. Una pregunta. Sí. Sí, la amalgama de zinc, esto no recuerdo, ¿era más reductora que el zinc o menos reductora? Es más No, reductora la que el zinc. amalgama del zinc lo que realmente te da es que te saca la capa de óxido de zinc que te protege de un montón de reacciones. O sea, vos fíjate que los techos hincados tienen zinc, lo que pasa es que se le forma una capa de óxido que no permite seguir la... Como el aluminio. Claro, como el aluminio. En el caso del zinc, al formar la amalgama es un poco más estable. En el caso del aluminio, yo no sé si se sigue haciendo esa práctica en Inorgánica 2, pero en una época en Inorgánica 2 agarrábamos y poníamos un pedacito de aluminio y le tirábamos una gota de mercurio arriba, y el aluminio empezaba a tener como una Que se especie... llaman los pelos. Sí, ¿la hacen todavía? No recuerdo haberla hecho, pero la vi en video alguna vez. Bueno. Sí, que probablemente en YouTube esté. Hoy se pueden recibir de químicos viendo YouTube. Cabe la menor duda. Bien. Bueno, pero a eso voy. La amalgama sirve para eso, en realidad. No sé cuánto le puede cambiar el potencial, probablemente algo le cambie, pero lo relevante es hacerlo más reactivo. Bien. No me acordaba de eso. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, sigo entonces. Entonces, una cosa de lo que quería recordarles es la relación que existe entre la diferencia de potencial, la energía libre y las constantes de equilibrio. Y ahora vamos a ver por qué. Recuerden ustedes que la energía libre de Gibbs me permitía a mí determinar si una reacción era espontánea o no, que la trabajaba a temperatura y presión constante, y lo que vamos a hacer ahora es agregar una condición más, que es estudiar un proceso reversible. En estos experimentos de electroquímica, un proceso reversible significa armar la celda galvánica y ponerle un tester o una batería en contra, de manera de que no circule corriente. Entonces, al evitar que circule corriente, el tester me permite medir cuál es la diferencia potencial degenerada, y eso es prácticamente como una condición, un proceso reversible, porque los procesos reversibles se producían siempre en el equilibrio. El tester en particular deja correr tan poca corriente que uno puede considerar que es casi un proceso cuasi irreversible. Es una forma muy sencilla de poder hacer medidas termodinámicas con un instrumental relativamente barato. Si uno trabaja en esas condiciones, donde pone el tester y no deja que circule corriente, lo que uno puede deducir es que la energía libre de Gibbs es igual al trabajo eléctrico que da el sistema. Y entonces nosotros recordamos que ese trabajo eléctrico viene dado en este tipo de dispositivos por el producto de N por F por delta E. Y por lo tanto yo puedo relacionar la variación de energía libre con F por E por delta E. Y este signo menos viene porque el delta E es espontáneo cuando es mayor que 0.
pero el delta G, para cuando es espontáneo, pero acá lo que yo tengo es que en realidad, o sea, tengo que esto es mayor que 0, pero el trabajo, el sistema lo entrega al medio, se lo entrega a alguien. Entonces, como lo entrega, recuerden la convención, es negativo. Entonces yo tengo que delta G va a ser igual a menos NF por delta E. Bueno, entonces, tenemos que podemos relacionar el delta E con la energía libre de Gibbs. Y también recordemos que la energía libre de Gibbs se podía escribir como la variación de energía libre de una condición de referencia, que vulgarmente nosotros llamamos delta G cerito, más la relación que existe entre productos y reactivos de la reacción. Y en particular podríamos escribir que este delta G0 era igual a menos RT, el logaritmo natural de la constante de equilibrio de una determinada reacción, más la parte que tiene que ver con las concentraciones del sistema, ¿no? Esto mismo que escribimos acá se puede escribir por una reacción que intercambia electrones. Y entonces lo que yo tengo es que este delta G va a ser igual a menos NF delta E. Y también acá se puede escribir versus un valor de referencia más la relación que existe entre productos y reactivos, la dependencia con la concentración. Entonces acá, a partir de esta ecuación, yo tengo dos cosas importantes. Uno, que el delta E0 lo puedo relacionar con una constante de equilibrio, con la constante de equilibrio de la reacción. O sea, el delta E0, fíjense que es una medida indirecta de la constante de equilibrio de una reacción. Cuanto mayor sea este delta cero, el equilibrio va a estar más desplazado hacia producto. Eso pónganselo en la cabeza porque me interesa a mí en las titulaciones. Y el otro punto que es importante es que la diferencia de potencial va a depender de la relación que haya entre las concentraciones de productos y de reactivos. Eso lo vamos a ver ahora dentro de un rato cuando vemos la titulación, cómo lo vamos a usar. El otro punto importante que quiero destacar es que recuerden que era un electrodo activo y que era un electrodo inerte. Un electrodo activo era el que hacía parte del proceso redox. Por ejemplo, en la pila de Daniel, el cobre 2 se reduce a cobre 0, el zinc 0 se oxida a zinc 2 e intervienen en la reacción. Pero hay casos donde el electrodo se considera inerte y lo único que hace es ser un conductor metálico que entrega o saca electrones de la solución. O sea, por ejemplo, el platino en presencia sumergido en una solución que contiene iones hierro 3, hierro 2, depende de contra qué va a formar la pila, puede tomar electrones del hierro 2 y oxidarlo, o puede entregarle electrones al hierro 3 y reducirlo. Bueno, esto es más o menos el repaso global que tenemos que hacer de las reacciones de transferencia electrónica. Espero que para todos ustedes sea bastante claro y lo manejen bastante rápido, bastante bien. Entonces vamos directamente ahora a la titulación. Y vamos a usar como ejemplo la titulación de hierro 2 con serio 4, que es el problema 4 de la guía, y entonces lo van a tener parcialmente resuelto, por lo menos van a tener una idea de cómo encararlo. Entonces, ¿cuál es la reacción que estoy estudiando yo? Yo lo que estoy estudiando es, tengo una muestra de hierro 2, que titulo con serio 4, y lo que pretendo es que la reacción sea rápida y fuertemente desplazada a productos. Bueno, acá reescribí el proceso de oxidación, la hemirreacción de oxidación, acá está la hemirreacción de reducción, y veamos cómo son estos potenciales de referencia para hierro 3, hierro 2 y serio 4, serio 3 en 1 molar de ácido sulfúrico, que es como se hace por lo general esta titulación. Y vamos a ver que los valores son 0.77 y 1.44, con lo cual, si yo calculo el delta G0 de esta reacción, y
lo que me va a dar es que esto es igual a menos F por un número que es positivo, que es alrededor de 0,7, entonces va a ser una reacción espontánea. Y no solo eso, veamos que la constante de equilibrio, teniendo en cuenta este número, me da un valor bastante grande, 2 por 10 a la 11. Entonces 2 por 10 a la 11 me indica a mí que esta reacción está muy, pero muy desplazada hacia productos. Recuerden ustedes que protón más oxidrilo es 10 a la 14. Con lo cual tiene buenas probabilidades de ser útil para una titulación. La otra cosa es la reacción es rápida, es instantánea, y teniendo en cuenta esto de ver los delta de cero para saber si una reacción puede servir o no para una titulación, lo que se usa como criterio es una diferencia de 0,3 volts. Si yo tengo dos semireacciones que tienen una diferencia de potencial de alrededor de 0,3 volts, significa que tiene una constante de equilibrio de alrededor de 10 a la quinta, con lo cual es lo suficientemente desplazada hacia producto como para poder utilizarla. Bueno, vamos a ver cómo hacemos la volumetría redox. Vamos a hacer, la volumetría redox se hace como cualquier otra volumetría. Se pone la muestra en un Erlenmeyer, se pone en la bureta el titulante, se añade el titulante y uno con un indicador colorimétrico que vamos a ver en la clase que viene, titula hasta donde cambia el color. Lo que está representado acá es un esquema muy particular para poder ver cómo puedo yo construir una curva que me indique a mí cómo avanza la titulación y dónde va a estar el punto de equivalencia. Y además, en este caso, es relativamente sencillo tener un método instrumental para poder seguir la titulación. Ustedes en la primera parte del curso, cuando hagan el laboratorio, por ejemplo, van a seguir una titulación de protones por vía potenciométrica. Acá también se podría hacer lo mismo. El concepto es un poquito diferente, pero también instrumentalmente es una cosa relativamente así. Entonces, vamos a construir un dispositivo un tanto particular para poder explicar la curva de titulación. Y el dispositivo es el siguiente. Lo que yo tengo es una solución de hierro 3, que es mi muestra, en ácido sulfúrico 1 molar, y la tengo en un recipiente donde está sumergido un electrodo de platino, que a su vez forma una celda galvánica con un electrodo que llamo de referencia de plata, cloruro de plata, en equilibrio con cloruro de potasio. Y lo que hago constantemente es poner un tester y medir la diferencia de potencial que existe entre este sistema y esta es mi reacción y esta es mi reacción. Ahora bien, esto durante todo el proceso no va a cambiar y por eso lo llamo electrodo de referencia y utilizo este sistema en vez que hidrógeno, protón, porque es muchísimo más sencillo. O sea, la referencia que es la de las tablas sería el hidrógeno, pero experimentalmente es muy complicado de hacer y por lo tanto se usa este sistema y después lo único que hace uno es ver que esto es más o menos 0,22 con respecto a hidrógeno y arregla todos los números. No es muy difícil. Volvamos acá al sistema que yo quiero seguir acá, que es lo que más me importa. Este electrodo de platino, lo que va a pasar acá es que va a equilibrar su potencial con el potencial que tenga la solución. Entonces, el electrodo, lo que yo tengo acá es una solución de hierro 3, y a medida que yo agregue serio 4,
el poquito de serio 4 que yo agregue va a reaccionar inmediatamente con hierro 2 y va a formar hierro 3 y serio 3. Y ahí eso ya llegó al equilibrio, un equilibrio fuertemente desplazado a productos. O sea, cada gota que agrego reacciona inmediatamente y genera un nuevo equilibrio de las especies hierro 2, hierro 3 y serio 4, serio 3. Y la diferencia de potencial entre estas dos semireacciones es cero. ¿Por qué es cero? Porque estoy en el equilibrio. Pero el potencial de la solución con respecto a la referencia es otro. Y ese potencial me lo va a medir el electroindicador, y el electroindicador lo que va a hacer es equilibrarse con las especies de cerio y las especies de hierro, que van a tener el mismo potencial, porque fíjense que esto en el equilibrio es igual a cero, entonces si yo hago pasaje de término, el potencial de la cupla serio 4, serio 3 es igual a la cupla hierro 3, hierro 2 versus un electrodo de referencia. Y bueno, para que esto realmente esté siempre en el equilibrio, lo que yo tengo acá es una barrita agitadora, de manera tal que yo apenas esto está agitando, entonces yo apenas agrego una gota, toda la solución se homogeniza y yo estoy midiendo un potencial que es realmente el que corresponde al de toda la solución. Bueno, dicho esto, lo que yo puedo hacer entonces es empezar a ver cómo cambia este potencial del electroindicador a medida que va cambiando la relación de hierro 2, hierro 3 o de serio 3, serio 4. Puedo seguir cualquiera de las dos, porque esto está siempre en equilibrio. Entonces vamos a ver cómo construimos nuestra curva de titulación. Bueno, el problema que estamos estudiando, que es el problema 4, es una muestra de 50 mililitros de hierro 2, titulada 50 mililitros, 50 milimolar de hierro 2, titulada con una solución de serio 4, 0,1 molar. Entonces, como la relación es de intercambio de electrones, es 1 a 1, si yo utilizo una solución 0,1 molar, y esta 50 milimolar significa que voy a gastar, para llegar al punto de equivalencia, voy a gastar 25 mililitros. ¿Y cómo hago para seguir esta curva de titulación? Lo que voy a hacer es seguir el potencial del electrodo indicador. ¿Y qué diferencia tiene esto con respecto a lo que yo hacía cuando hacía una titulación ácido-base o una titulación complejométrica? En la titulación ácido-base yo seguía una sola concentración, que era la de protón, y a través de pH, o la de ion metálico libre, que era el PM que yo graficaba en las curvas de titulaciones complejométricas. Acá lo que voy a hacer es tener una medida que la puedo conseguir experimentalmente, y además tiene relación con la relación que existe entre la forma oxidada y reducida, ya sea de la muestra o del titulante. Veamos un poco más en detalle eso. Bueno, ¿cómo son las condiciones de la titulación? En todo momento yo sé que el hierro total va a ser igual a la concentración de la muestra por el volumen de la muestra dividido el volumen de la muestra más el volumen que adicioné a cada instante que estoy yo midiendo. Y esto a su vez es igual a la forma reducida más la forma oxidada. Y respecto al serio total voy a tener que es la concentración del titulante por el volumen adicionado dividido la suma del volumen de muestra original que había más lo que adicioné. Y esto a su vez puede estar como la forma oxidada, que es el titulante, o la forma reducida, que es el producto. Pero fíjense que en cada momento del electrodo indicador se cumple esta ecuación, la ecuación de Nernst. Y entonces yo voy a tener que este electrodo indicador, este potencial que yo voy a estar midiendo, está relacionado con la relación de hierro 2 y hierro 3 o con la relación de serio 3 o serio 4. Yo lo que hago es poder predecir, gracias a las tablas de Nernst, cómo va a ser mi titulación, poder predecir un posible comportamiento y si el sistema va a ser
si el sistema va a tener un buen punto de equivalencia, y además después poder elegir, sabiendo con estas predicciones, cuál es el indicador más acorde, el indicador colorimétrico más acorde para estas determinaciones. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, entonces, ¿cómo vamos construyendo nuestra curva? Bueno, esto es muy parecido a lo que hicimos la semana pasada o hace 2 semanas en complejometría. Empecemos con ver qué pasa antes del punto de equivalencia. Entonces, antes del punto de equivalencia lo que voy a tener es un importante exceso de hierro 2, por lo que la cantidad de serio 4 que agrego reacciona completamente y los moles de hierro 2 remanentes corresponden a la diferencia entre los iniciales de hierro 2 que tenía y los de serio 4 agregados, mientras que hierro 3 va a ser igual a la cantidad de serio 4 agregado. Entonces esto se escribe de la siguiente manera, de vuelta. Concentración de hierro 2 va a ser moles de hierro 2 iniciales menos los de serio 4 agregado, dividido el volumen total que tiene la muestra en ese momento de la titulación. Acá hago las cuentas, o sea, tengo 50 mililitros de muestra, de una concentración 50 milimolar, y agregué 5 mililitros de serio 4, que tiene una concentración de 0,1 molar. Y el volumen total ahora es este, y por lo tanto la concentración de hierro 2 va a ser esta. Para hierro 3 va a ser directamente la cantidad de moles de serio 4 agregados, dividido el volumen total que tiene la muestra en este momento. Y me va a dar esta concentración. Entonces, si nosotros vamos de vuelta, reescribimos todo de vuelta, lo que vamos a encontrar es que yo puedo calcular muy fácilmente, utilizando las concentraciones de hierro 2 y hierro 3, cuál va a ser el potencial del electrodo indicador. Y esto me va a dar, teniendo en cuenta el E0 del sistema, que va a ser igual a menos 0,734. Y eso lo puedo ir haciendo con los distintos puntos antes del punto de equivalencia, y fíjense ustedes que voy viendo un ligero cambio a medida que voy titulando. Acá este es el primer punto, que es el que calculé yo, y que más o menos representa un 20% de la titulación llevada a cabo, si lo hacemos como avance de la titulación. Bueno, veamos qué pasa ahora si quiero sacar el punto de equivalencia. Bueno, en el punto de equivalencia yo tengo que todo el hierro 3, todo el hierro 2 pasó a hierro 3, todo el serio 4 está como serio 3, y hay muy poquito de hierro 2 y de serio 4. ¿Se acuerdan que eso es lo que hacíamos en las titulaciones ácido-base, y era lo mismo que hacíamos en complejometría? Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos acá ahora es una ligera ventaja para hacer los cálculos más fáciles, y vamos a ver cómo es. Bueno, en el punto de equivalencia, como acabamos de decir, la concentración de hierro 3 y de serio 3 son iguales, y bueno, y calculando a partir de la concentración de la muestra, el volumen de la muestra original y cuánto se diluyó, puedo sacar cuáles son las concentraciones de estas dos especies en el punto de equivalencia. Ahora, el problema pasa con hierro 2 y serio 4, que es aproximadamente 0 molar, no quedó nada, no lo sé el número, y entonces ahí la cosa se me complica si quiero utilizar la ecuación del electrodo indicador solo. Fíjense que si quiero hacerlo solo como utilizando solo la expresión de hierro 3 y hierro 2, esto es 0, esto es un número grande, esto es 0, el logaritmo de 0 es menos infinito, esto va a ser al revés, esto también vamos a tener el mismo problema, entonces no puedo calcularlo en base a esta aproximación. Pero lo que puedo hacer es el siguiente truquito: sumo ambas reacciones, y al sumarlas, a mí este sistema acá me queda de una forma muy conveniente. Fíjese
que a diferencia de lo que pasa en la constante del equilibrio, que tengo hierro 3 por serio 3, lo que tengo acá es hierro 2 por serio 3 y hierro 3 por serio 4. Y hierro 2 es igual a serio 4, por lo tanto, lo puedo eliminar, y serio 3 es igual a hierro 3, con lo cual también lo puedo eliminar. Entonces esto me queda logaritmo de 1, y logaritmo de 1 es igual a 0, por lo tanto me va a quedar la siguiente ecuación, que es 2 veces la suma de estas dos es 0. Por lo tanto, en el punto de equivalencia yo voy a tener que en el electrodo indicador voy a medir un potencial que va a ser, en este caso particular, el promedio de estos dos potenciales. Vamos a ver después que la cosa se complica. Bueno, entonces, volviendo al sistema y lo que voy a tener, que en el punto de equivalencia, yo puedo calcularlo, lo puedo predecir a partir de los potenciales de reducción estándar, y me va a dar que es 1,11 volt versus el electrodo de hidrógeno, porque estos potenciales los tengo versus el electrodo de hidrógeno. Bueno, algunos detalles con respecto a este cálculo del punto de equivalencia. La expresión general para calcular el potencial en el punto de equivalencia, en este caso, depende de cuántos electrones intercambia cada inirreacción. Vamos a verlo con un ejemplo que va a ser más sencillo de entender. Si yo tengo, por ejemplo, la reacción estaño 2 más 2 moles de serio 4, que da estaño 4. Acá me olvidé un 2, pero que lo vamos a corregir. Hice lío. Esperen un poquito, que lo corrijo. ¿Cómo lo corrijo? Acá. Hice lío de vuelta. ¿Están viendo de vuelta el ejemplo? Sí. Bueno, entonces yo tengo acá una reacción donde en realidad el número de electrones que intercambia el serio es 1 y el número de electrones que intercambia el estaño es 2. Bueno, en este caso, si quiero aplicar este cálculo, este tipo de promedio que estuve viendo para calcular el potencial en el punto de equivalencia, lo que tengo que hacer es multiplicar el E0 de este proceso por el número de electrones que intercambia esta reacción, más el potencial de este proceso multiplicado por el número de electrones que intercambia esta reacción. Y todo dividido por la suma de electrones que intercambia uno más el otro, 1 más 2 en este caso. En forma general lo expresamos de esta manera, después analicen un poco esta expresión general, pero es como una especie de promedio pesado. Bueno, acá de vuelta volvemos a escribir cómo es el cálculo del potencial en el punto de equivalencia, y lo que quiero hacer es una serie de observaciones. Uno es lo que acabo de hacer, que es un promedio es el resultado de un promedio pesado de los potenciales. En realidad, esta deducción es un truco para evitar pasar por la resolución termodinámica utilizando la constante de equilibrio de la reacción. Recuerdan ustedes que nosotros, en el caso de titulaciones ácido-base, en el caso de titulaciones complejométricas, utilizábamos lo que era la constante de equilibrio y asumir que, lo cual estaba bien asumido, que la concentración por ejemplo, en este caso, de serio 3 sería igual a la concentración de hierro 2. Entonces acá,
nosotros podríamos trabajar con la constante de equilibrio y haber hecho todo con la constante de equilibrio, porque podíamos haber calculado la constante de equilibrio a partir del delta G0 que sabíamos. Lo que pasa es que fíjense que una vez que uno sabe el truco, en vez de hacer un montón de deducciones y sacar una raíz cuadrada y hacer un montón de cuentas, con simplemente hacer una especie de promedio pesado, la cosa se torna muy sencilla para sacar el potencial en el punto de equivalencia. Ahora, hay un tercer punto, una tercera observación que quiero hacer, es que cuando intervienen otras especies que no sufren cambios redox, la ecuación esta de promedio pesado se complica. Por ejemplo, acá, yo tengo uranio 4 que reacciona con cerio 4 para dar uranilo y cerio 3. Pero en el medio interviene la concentración de protones, es importante en la diferencia potencial de esta reacción. Entonces, cuando yo tenga que calcular el punto de equivalencia, el punto de equivalencia va a ser este promedio pesado que yo les venía diciendo, porque este que intercambia un electrón, este intercambia 2 electrones, y tengo que tener en cuenta la concentración de protones. Y la concentración de protones va a estar dada por el logaritmo de la concentración de protones dividido 4. Y esto, si ustedes hacen la deducción de cómo es el punto de equivalencia a partir de las constantes de equilibrio, van a llegar a esta expresión. De todas maneras, la idea es que entiendan, o sea, ustedes van a encontrar en muchos libros y en muchos lugares esta aparición de los promedios pesados, de los potenciales. Entonces lo que yo quiero que entiendan es de dónde sale y que tiene sus limitaciones. Eso es lo más importante para mí de este punto. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa después del punto de equivalencia? Entonces yo ahora agregué un exceso de cerio 4, el cerio 3 va a seguir siendo igual porque ya tituló todo el hierro 2, y lo único que tengo que tener en cuenta es la cantidad de cerio 4 que voy agregando y cómo se va diluyendo la muestra porque sigo agregando un volumen. Entonces, cerio 4 lo calculo teniendo en cuenta los moles totales de cerio 3 agregados menos los moles de hierro 2 iniciales que se convirtieron, hicieron que todo el cerio 4, perdón, acá es cerio 4 agregado, no cerio 3. Eso hay que corregirlo, bueno, después lo corregimos. Menos los moles de hierro 2 iniciales que se transformaron todos en cerio 3. Y acá de vuelta voy, acá está la cuenta, y este es el numerito que me da cuando agregué 30 mililitros. Para cerio 3 es simplemente la cantidad de moles originales que había de hierro 2 en la muestra dividido el volumen actual que tiene el sistema. Y eso también me da una determinada concentración. Entonces, lo que puedo hacer, como yo ahora sé, me es fácil calcular las concentraciones de cerio 4 y de cerio 3, lo que hago es calcular el potencial o predecir cómo se va a comportar el sistema utilizando para el cálculo del potencial del electroindicador la cupla cerio 4, cerio 3. Y esto me da, en este caso particular, 1,40, y lo que me va a dar es que voy a poder calcular este pedazo de la curva. Y acá ven toda la curva completa y repasando, yendo para atrás, pueden ver cómo la fuimos armando. Bueno, otra analogía que hay con pH y con PM, o sea, es que se puede hacer un diagrama de distribución de especies. En este caso, en vez de hacer un diagrama de distribución de especies de ácido disociado y ácido no disociado, lo que voy a hacer es un diagrama de especiación que corresponde a la especie reducida y a la especie oxidada en función del potencial que tiene el sistema. Entonces, bueno, nosotros estuvimos ahora viendo hierro 2, hierro 3,
pero podemos, y que tiene y que el potencial de reducción va a venir dado por el potencial estándar menos 0,059, en este caso va a ser un electrón, y las concentraciones de reducido y de oxidado. Bueno, esto lo puedo generalizar con esta expresión, y por otra parte, también voy a tener que la especie total va a ser R más O. Y entonces yo puedo sacar la fracción alfa de R y la fracción alfa de O, que no va a ser otra cosa que la concentración de R dividido la suma de todas las formas, de todos los estados de oxidación que puede tener R y O, y para O va a ser la concentración de O más la suma de las concentraciones en la forma oxidada y reducida que puede tener la especie. Otra cosa que es importante es que yo puedo calcular la relación entre R y O en función del potencial, elevando todo esto a la 10, digamos, ¿no? Entonces esto me queda, la relación me queda R sobre O igual a 10 elevado a N, que es el número de electrones que se intercambia, la diferencia de potencial que estoy midiendo en ese momento con respecto al potencial estándar, dividido, 0,059. Y entonces, reemplazando por esto, en estas dos ecuaciones, yo llego a dos expresiones que me permiten a mí predecir cuál es el alfa R y el alfa O. Y si los grafico, yo acá elegí una reacción hipotética que tiene un E0 igual a 0,8 volts, y entonces lo que voy a ver es que si el sistema está por debajo de 0,8 volts, prácticamente todo va a estar como R, y si si el sistema está por encima de 0,8 volts, prácticamente va a estar todo como... ¿Cuándo está prácticamente todo como R? En el caso de intercambiar un electrón, si yo me corro 120 milivolts para abajo, o sea, me voy a 0,62, no, perdón, a 0,68 sería, ¿no? Sí. Acá yo voy a tener una relación de R sobre O igual a 100. O sea, va a haber 100 veces más de R que de O. Y al revés, si yo me voy 120 milivolts para arriba, o sea, en 0,92, lo que voy a tener yo es que voy a tener 100 veces más de O que de R. Esto actúa como una especie de buffer, y vamos a ver ahora por qué les digo eso. Acá lo que vemos es la reacción que acabamos de estudiar entre hierro 2 y cerio 4. Entonces yo tenía al principio una solución de hierro 2, y esa solución de hierro 2 pura va a tener un potencial que va a andar por esta zona. Va a haber muy poquito de hierro 3 y va a caer por acá. A medida que yo la empiezo a titular, si yo titulo, por ejemplo, acá abajo lo que hice es graficar potencial versus la fracción de alfa 3, o sea, de cómo voy convirtiendo hierro 2 en hierro 3, lo que yo tengo es que cuando titulé el 1% del hierro 2, lo que tengo es que el potencial va a estar aproximadamente acá, en 0,6. A medida... Fer, disculpa, ¿sí? Perdón, tenés una pregunta en el chat. Interrumpan. Dado que observo solo un cambio en el estado de oxidación, no observo otras especies, ¿no? Sí, acá hay dos, los ejemplos que estoy dando yo son siempre dos especies, y de hecho las semirreacciones son siempre dos especies. El problema es que a uno se le puede complicar, o sea, las semirreacciones son siempre una especie oxidada y una reducida. Lo que pasa es que a veces los elementos tienen más de un estado de oxidación, y ahí las cosas se pueden complicar si no pueden determinar bien qué es la reacción que están haciendo. Pero sí, es verdad, lo que decís es cierto. Acá, no sé, ustedes creo que no lo puede... ok, gracias. Bueno.
Y acá alguien me preguntó, ¿eso es lo que usan los dentistas? Que no sé a qué se refería, porque me pasó de largo. Yo le diría que interrumpan, y si no tienen micrófono, no sé, vayan viendo Una pregunta. Sí. No, en la página 17, donde te queda 2E0 del uranio, bueno, ¿Para qué? ese. ¿Esta es la 17? No, es la que dice observaciones. Acá. Sí, esta. Sí. Bueno, ahí te queda 2E0 del uranio más E0 del cerio, dividido 3. El Sí. N es ese porque el N no sería 2, porque vos terminás No, pero eso, por teniendo... eso te digo, acá esto termina siendo un promedio pesado, o sea, no tiene, o sea, la reacción intercambia, no hice el calculito, pero debe intercambiar 2 electrones, porque es parecida a la del Claro. estándar. Acá uranio 4 pasa a uranilo y cerio 4 pasa a cerio. O sea, la reacción intercambia Sí. 3 electrones, pero si uno Pero vos trabaja con las... multiplicás... Si uno Claro. trabaja con las ecuaciones, llega a esta expresión. De Pero vuelta. en realidad en el equilibrio te quedan 2 de un lado, o sea, vos multiplicas el cerio, que sería 1, tenés 2 de cerio, tenés 2 electrones, y en el uranio tenés otros 2. Sí, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. O sea, una cosa es el equilibrio y la reacción, y la otra cosa es que ustedes se enteren que existe una metodología que tiene que ver más con un truco matemático que una deducción termodinámica. Está bien. Para poder sacar este potencial de equilibrio en una manera mucho más sencilla. Sobre todo es sencilla en estos casos donde en la ecuación global lo único que tengo son las especies que intervienen. Está bien, está bien, está bien. Pero si vos trabajás con la ecuación de termodinámica, vas a llegar a lo mismo. O sea, si vos trabajás con la ecuación de equilibrio y te asumís que lo vamos a ver más adelante, que 2 veces la concentración de uranio es igual a la concentración de cerio, haces toda la deducción y vas a llegar a lo mismo, porque después vas a llegar a la constante de equilibrio, las constantes de equilibrio las vas a tener a partir de las concentraciones que obtuviste utilizando la constante del equilibrio, las vas a poner en la ecuación de Nernst del electrodo indicador y vas a sacar el mismo valor. Lo único que hace esta expresión es facilitarte en cierta forma las cuentas, nada más. Está bien, está bien. Pero Bueno, gracias. conceptualmente no indica nada. O sea, es un truco. Está bien. Es un truco para sacarse concentraciones de Está encima. bien. Está bien, gracias. No, de nada. Bueno, y acá lo que quería era un poco ver esto de que en cierta forma, estaba acá yo, lo que quiero ver es cómo se va originando hierro 3 a medida que voy titulando. Entonces fíjense que a medida que voy titulando, en el diagrama de distribución de especies, va aumentando la concentración de hierro 2, hierro 3, y fíjense que acá el cambio de concentración es bastante importante, pero yo tengo que ir agregando, para hacer este cambio tengo que ir agregando un montón de cerio 3 para ir titulando todo este material, porque tengo 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 fracción molar. Entonces fíjense que tuve que agregar un montón de volumen de cerio 4 y el potencial cambió muy poquito. Ahora bien, cuando yo me voy acercando al punto de equivalencia, donde prácticamente todo el hierro 2 pasó a hierro 3, apenas agrego un poquito de cerio 4 y cambio la relación de hierro 2 y hierro 3, se produce un salto de potencial. El salto de potencial va a estar por acá.
Y después del salto de potencial, lo que puedo hacer yo es seguir el potencial del electrodo indicador siguiendo el exceso de serio 4. Y lo que me va a pasar es lo mismo. Al principio el exceso de serio 4 es muy poquito y apenas agrego un poquito, el cambio es bastante importante, que es esta parte de la curva de acá. Pero después, a medida que la concentración de serio 4 se hace importante y va teniendo un valor parecido a la de serio 3, en este gráfico llegué hasta acá nomás, esto también se vuelve un plató. Y esto, lo que tiene que ver, esto no es otra cosa que lo que acabamos de ver un rato, que es esta de acá. Solo que ahora es representado por los alfas de hierro 3 y de serio 4 en vez de representado por el volumen de serio 4 agregado. Pero lo importante de esto es que en determinados momentos de la titulación esto se comporta como un buffer en el sentido de mantener el potencial de la solución en un determinado valor y luego se produce un salto de potencial. Y esto es muy parecido a la titulación de ácido acético con hidróxido de sodio. La diferencia acá es que con hidróxido de sodio es que cuando ustedes titulan con hidróxido de sodio, el problema con el hidróxido de sodio es que es una base fuerte y entonces el punto de buffereo del hidróxido de sodio va a estar muy, muy alto porque el agua recién trabaja como buffer en los extremos de pH. En cambio acá, la parte superior de la curva de titulación va a estar dada por el potencial que tenga la otra cupla. Vamos a ver ahora un ejemplo un poquito más complicado. Ahí te hicieron otra consulta, Fernando. Igual. Gracias. Profesor, acá dice, ¿por qué están corridas las curvas respecto una de la otra? ¿No debería ver los cambios en serio apenas se acaba el hierro 2? No entiendo la pregunta. ¿Por qué está corrida las curvas con respecto? ¿Vos te referís a hierro 2, hierro 3, serio 3, serio 4? Contestame ahí, escribime. Sí, bueno. Lo que te está diciendo la curva, te está diciendo a cada potencial que está el sistema, cuánto va a haber de cada especie. Acá hay una cosa que es engañosa, que yo la saqué para no confundir los colores, pero acá lo poco que haya a este potencial de serio, va a estar todo como serio 3, porque fíjense que a partir de este potencial está todo prácticamente como serio 3, y esto sigue acá. Y serio 4 no va a haber prácticamente absolutamente nada. O sea, ¿cómo es una curva de titulación haciendo esto? Yo tengo, cuando originalmente tengo hierro 2, hierro 3 nada más, y prácticamente todo como hierro 2, entonces el potencial del sistema va a estar por acá. Y va a estar todo como hierro 2, porque supongamos que el potencial está acá, en 0,6. Entonces, lo que yo tengo es todo como hierro 2 y en equilibrio pero muy poquitito de hierro 3. Entonces yo agrego serio 4. El serio 4, el poquitito de serio 4 que agrego yo, lo que va a hacer es hacer reaccionar al hierro 2. Entonces lo que va a hacer es que el hierro 2 baje, como baja hierro 2, el potencial se corre, y lo que voy a tener es un poquitito menos de hierro 2, un poquitito más de hierro 3, y acá no lo vas a ver, pero la fracción molar de serio va a estar toda como serio 3, va a estar prácticamente acá serio 3 como 1, y serio 4 va a estar como 0. O sea, acá existe la curva de serio 3, serio 4. No sé si eso te aclara un poco. Bueno, gracias. Bien, entonces, con esto, lo que yo quería mostrar era un poco la cuestión de cómo el potencial se regula dependiendo de las concentraciones,
en la solución que estoy estudiando cómo se regula ese potencial dependiendo de las especies que hay presentes. Bien, salgo acá. Vamos a la próxima. Bueno, la otra, acá tengo otro gráfico de distribución de especies que tiene que ver con el problema 5. En el problema 5, lo que se estudia es la titulación de estaño 2 con serio 4 en la parte A, y en la parte B se estudia la titulación de una mezcla de estaño 2 hierro 2 con serio 4. Entonces, me pareció que era interesante hacer un diagrama de especiación, de distribución de especies, para ver un poco cómo era el asunto acá. Cuando yo tengo estaño 2, la cupla, yo tengo estaño 2 que quiero titular, si yo mido el potencial de esa solución de estaño 2 con respecto a un electrodo de referencia, me va a dar que el potencial está por acá, por debajo de 0,1, entre 0,1 y menos 0,1 y menos 0,3. Y cuando yo empiece a titular con serio 4, esto va a ir cambiando, y si hago todas las cuentas que queda para ustedes, me va a dar que el potencial en el punto de equivalencia va a ser 0,46 volts, que es el promedio pesado entre esta cupla y esta cupla. Traten ustedes de ver que es así. Ahora bien, cuando yo tengo una mezcla que tiene estaño 2 y hierro 2, acá pasa una cosa muy particular, porque yo tengo que el serio 4 puede oxidar al hierro 2 o puede oxidar al estaño 2. Pero el sistema, como está todo reducido y tiene estaño presente, va a estar acá originalmente. Y lo que voy a hacer yo es primero oxidar todo el estaño 2, porque aunque yo oxide el hierro 2 a hierro 3, porque se encontró un ion de serio 4 con hierro 3 primero que con estaño 4, el hierro 3 inmediatamente va a ir a buscar, o se va a encontrar, mejor dicho, con un ion estaño 2 y lo va a oxidar, y esto va a volver a hierro 2. Entonces, lo que me interesa es que vayan viendo es que este hierro 2 va a ir amortiguando el potencial de esta solución, por más que yo haya oxidado todo el estaño 2 a estaño 4. Una vez que yo oxidé todo el estaño 2 a estaño 4, el potencial en el punto de equivalencia no va a ser 0,46 que va a estar por acá más o menos, va a estar más bajo. Y si ahora vamos a ver cómo lo deducimos y vamos a ver que está alrededor de 0,11 volts, que es por acá. Mientras que el segundo va a ser prácticamente igual a lo que vimos antes. Es decir, cambia porque cambian los potenciales de reducción, porque el medio cambia, pero nada, y porque cambia el electrodo de referencia. Veamos un poco cómo va a ser esto. Bueno, lo que yo les venía diciendo. Bueno, ese es el problema 5C, lo que tienen es una solución de 50 mililitros de 50 milimolar de estaño 2 y 100 milimolar de hierro 2 en perclorato 1 molar, y se titula con serio 402 molar. Y todos los potenciales están dados ahora contra el electrodo de calomel saturado. Y acá están los datos. Entonces, esto les recuerdo, es el diagrama de especiación en este caso. En el punto de equivalencia se puede predecir teniendo en cuenta el potencial de reducción en condiciones estándar de estaño 4, estaño 2, y el potencial de reducción en condiciones estándar de la cupla hierro 3, hierro 2, porque esto va a ser, esto le va a actuar como buffer al potencial que se quiere ir la especie estaño 4. Y entonces lo que vamos a ver es que este primer punto de equivalencia me da 0,116, y la curva que yo espero es la siguiente. Acá voy titulando el estaño 2 o el estaño 2, llegué al punto de equivalencia, y luego empiezo a titular el hierro 2, hierro 3, pero de vuelta acá, cuando empiezo a titular el hierro 2 y hierro 3, recuerden ustedes que cuando yo tengo concentraciones parecidas, esto trabaja como un buffer y mantiene
el potencial más o menos constante, hasta que prácticamente titulé todo el hierro 3 y de vuelta se produce el salto de potencial que da lo mismo que antes, como si el estaño 2 no hubiera existido. Entonces, esto con un electrodo indicador yo podría titular mezclas sin tener que hacer distintas muestras y sin tener que hacer distintos experimentos. Con un experimento solo podría titular todo. Bueno, entonces, ¿qué pasa en este caso que es más complejo y que tengo hierro 2 presente? ¿Qué hubiera pasado, que es el primer punto del problema, si yo tengo solo estaño 2 y serio 4? Bueno, yo lo que tengo que en ausencia de hierro, en el punto de equivalencia, estaño 4 va a ser igual a estaño, 2 veces estaño 4 va a ser igual a serio 3, y por otro lado, 2 veces la concentración de estaño 2 va a ser igual a la concentración de serio 4. Ahora bien, en presencia de hierro 2, lo que voy a tener yo es que varias reacciones, o sea, hierro 2 puede reaccionar con serio 4 para formar hierro 3 y serio 3, el hierro 3 puede reaccionar con estaño 2 para formar el estaño 4 más hierro 2. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, tendremos que tener en cuenta esta reacción, esta y esta, pero fíjense, volviendo a los diagramas de distribución de especies, que si en esta zona, que es el punto de equivalencia, hierro 3 va a ser muy chiquitito, serio 4 va a ser prácticamente nada, va a ser más chiquitito todavía que hierro 2. Esto es el mismo razonamiento que hacían en equilibrio ácido-base. Recuerdan sulfídrico, sulfuro ácido y sulfuro. Si yo me paraba un pH muy ácido, si bien sulfuro ácido iba a ser chiquito, sulfuro iba a ser prácticamente más chico todavía que sulfuro ácido. Esto es más o menos el mismo razonamiento. Entonces, lo que yo voy a hacer es asumir que la cantidad de estaño 2 en equilibrio con hierro 3 y con serio 4 va a ser prácticamente todo con hierro 3. Entonces, ahora sí voy a utilizar la constante de equilibrio, y utilizando la constante de equilibrio yo sé la cantidad de estaño 4 porque la titulé toda, la cantidad de hierro 2 porque yo sé que tengo alrededor de 100 milimolar de hierro 2 y sé que prácticamente no reaccionó nada, entonces la puedo usar como 100 milimolar. Y bueno, tengo que considerar las diluciones, acá lo que tengo es considerar las diluciones. Y por otro lado, lo que puedo decir es que hierro 3 es igual a 2 veces estaño 2, con lo cual esto me queda como 4 estaño 2 al cuadrado. Entonces yo puedo despejar estaño 2, me da esta ecuación, y saco de acá que estaño 2 es 3,4 por 10 a la menos 9. Por otro lado, yo sé la concentración de estaño 4, que es 33 milimolar, y como sé tanto la concentración de oxidado como de reducido, puedo predecir cuál es el valor del electrodo indicador en el equilibrio. Por otro lado, utilizando ese potencial del electrodo del indicador, si yo voy a mi reacción del hierro, de la cupla hierro 2, hierro 3, me da que hierro 3 es 8 por 10 a la menos 9, y si voy a la cupla para ese potencial electroindicador y busco cuánto es serio 4, me da que es alrededor de 10 a la menos 25, con lo cual mi suposición de que serio 4 era mucho más chico que hierro 3 está bien, y por lo tanto yo puedo asumir que el potencial del electrodo indicador en el punto de equivalencia para la primera titulación, que es la del estaño, la puedo deducir a partir de la cupla hierro 2, hierro 3, sin tener en cuenta el potencial de la cupla serio 3, serio 4, que es lo que hice acá. Bien. Perdón, acá está, lo expliqué todo en el aire y lo tenía acá. Acá está, en el punto de equivalencia es 0, el E0 de la cupla de estaño, menos 0,059,
la relación de las dos concentraciones de estaño que está acá y me da 0,018. Y fíjense que eso es prácticamente igual a lo que vi acá, que era 0,0116, calculando a partir de los ceros. Con lo cual, la suposición, y acá también, o sea, el resultado da, y además confirmo que la suposición que hice era correcta. Espero que más o menos les haya quedado claro. En todo caso, volvemos con esto a discutirlo, todo aquel que tiene duda. No es trivial, nunca es trivial trabajar con potenciales, así que paciencia, léanlo y consulten todo lo que les parece. Un punto más antes de terminar y pasamos al intervalo, es lo siguiente, que eso también vamos a ver hoy, y es qué pasa cuando unión se puede complejar o puede precipitar. ¿Cómo cambia el potencial de reducción de esa hemireacción? Y acá les doy dos ejemplos simplemente para plantear el problema y después probablemente tengamos algún ejercicio para resolver. En este caso lo que hice es ejemplificar qué pasa cuando tanto el hierro 3 y el hierro 2 se complejan con hepta. Entonces, la hemireacción de hierro 3 y hierro 2 acuoso tiene un potencial de 0,77 versus hidrógeno, pero cuando está complejado, fíjense que este potencial cae a 0,12 volts. Y eso tiene que ver porque estas constantes de complejación son diferentes y el hepta estabiliza mucho más al hierro 3 que al hierro 2. Recuerden que la constante de complejación para el hierro 3 es más o menos 10 a la 25 y para hierro 2 es prácticamente 10 a la 15, no me acuerdo mucho ahora, pero que estas sean diferentes hace que este potencial cambie. Y una forma de poder predecir este potencial es simplemente haciendo la ley de Hess, como hacían en química inorgánica 1. O sea, lo que ustedes tienen acá es esta reacción y pueden hacer un ciclo donde involucran esta reacción en sentido contrario a la formación, con lo cual esto en vez de ser menos va a ser más, porque delta G0 es menos RT, logaritmo natural del equilibrio. Después tengo en cuenta esta de mi reacción, que es esto, menos NF delta E0 de hierro 3 y hierro 2, y después tengo en cuenta la energía libre de Gibbs de esta reacción, que no va a ser otra cosa que esta de acá, menos RT, logaritmo natural de K deformación de este complejo. Y entonces, dependiendo de la fuerza con que se forma este complejo, este potencial puede subir o bajar. Entonces eso hay que tener en cuenta cuando uno forma complejos. ¿Y qué pasa cuando hay precipitados? El caso de los precipitados, el más común es son las sales, los haluros de plata. O sea, ustedes vieron en Inorgánica 1, hicieron una práctica donde determinaban los KPS de cloruro de plata, ioduro de plata y bromuro de plata armando celdas galvánicas. ¿Por qué? Porque dependiendo del KPS, el potencial iba cambiando. Y acá de vuelta lo mismo. Yo tengo mi reacción original, que es plata 0 más electrón, que da, perdón, plata más electrón, que da plata 0. Y después yo quiero, por ejemplo, saber cuánto es el E0 de esta reacción. Cloruro de plata más electrón, que da plata más cloruro. Y entonces lo que puedo hacer es armar un ciclo con el KPS y con el potencial de esta cupla. Y entonces, a partir de estos dos valores, yo puedo calcular el nuevo E0. Y fíjense también que el hecho de que la plata más precipita me estabiliza la forma oxidada y por lo tanto el potencial baja un montón. Y recuerden ustedes que a medida que el KPS era más grande, el potencial de reducción de la plata era más chico. No sé si se acuerdan de la práctica de Inorgánica 1, pero el KPS de ioduro era mucho más grande que el
el de cloruro, y eso me bajaba el potencial de reducción a valores por debajo de 0. Eso, hay un problema en la guía, y lo que les va a permitir a ustedes es poder, siguiendo con un electrodo de plata, poder seguir la titulación, por ejemplo, de una mezcla de bromuro y de cloruro. Bueno, acá paramos. Paramos de grabar. ¿Dónde paró de grabar?